oportunas. Por lo tanto, en primer lugar, le damos la palabra a don Rafael Iturriaga Nieva. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y a todos los asistentes. Me van a permitir, porque leyendo los miembros de esta comisión he encontrado que su presidente, Pedro Puy, es una persona con la que me relacioné y a la que no había visto desde hace bastantes años, cuando ambos éramos miembros de los respectivos órganos de control externo, el del Consell de Contas de Galicia y yo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, y es un placer encontrarnos otra vez. Bien, efectivamente el inexorable orden alfabético me otorga esta momentánea prelación sin mayor mérito, pero que me obliga, por una elemental cortesía, tanto con todos ustedes, porque hoy es la tarde de un día de intensa actividad parlamentaria, como por cortesía con respecto a los demás candidatos que estarán esperando, y por lo tanto voy a ser efectivamente muy breve, todo lo breve que pueda. Se principian estas comparecencias, como he visto, declarando, y así lo hago yo también, que es un gran honor. Es un gran honor comparecer ante la comisión y es un gran honor el mero planteamiento de que se nos pueda considerar personas capacitadas y útiles para formar parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En mi caso, por edad, que soy hijo de la transición, además de estar aquí y ser un gran honor, pues supone también una profunda emoción. Y voy al grano. Efectivamente, el artículo 15 de la Ley 3 del 2013, que regula esta comparecencia, no indica, sin embargo, expresamente cuáles son las materias, los aspectos que han de ser evaluados por la comisión, por ustedes. No lo indica expresamente el artículo 15, pero bueno, la costumbre, que es fuente subsidiaria de derecho, pues ha venido a iluminar dos zonas habitualmente. Una, la de la debida ausencia de conflictos de intereses por parte de los candidatos, y otra, la de su idoneidad. En mi caso, por ir eliminando cuestiones, señorías, yo no tengo, ni tiene ningún miembro de mi familia, ni ninguno allegado a mí, ningún tipo de interés particular que pueda, en modo alguno, ni ahora ni en el futuro, provocar el más mínimo conflicto de intereses. Punto. En ese sentido, yo no tengo más que decir. En cuanto a la cuestión de la idoneidad, es evidentemente necesaria, porque la idoneidad, la capacitación profesional para ejercer el puesto de consejero en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia debe estar suficientemente aquilatada como para que se pueda producir esa función con eficacia y con calidad. Y esto pues tendría dos componentes. Uno es el de la formación académica que ha de requerirse para las personas que aspiren a ser miembros de la comisión, y otra, la del famoso concepto indeterminado del prestigio profesional. Prestigio profesional que viene ligado a una actividad profesional dilatada en el tiempo, lo suficientemente dilatada como para que la comunidad de profesionales en la que está, en este caso la comunidad jurídica, así lo reconozca. Esto no lo digo yo, aunque estoy completamente de acuerdo. Lo dice el Tribunal Supremo en su sentencia de 3.158 del año 2011. Bien. Por lo tanto, más allá de la documentación que ya obra en su poder, voy a rapidísimamente dar alguna mínima pincelada con respecto a mi trayectoria profesional y a mi trayectoria académica.
yo obtuve la licenciatura en Derecho en la Universidad de Deusto, en la rama jurídico-económica, en el año 1980. Y, naturalmente, bueno, por lo menos en mi caso, lo que salí inmediatamente es a procurar el ejercicio profesional de la abogacía, integrándome en un despacho, como no, laboralista. Quien haya visto la serie de Las abogadas, pues se lo puede imaginar. Es lo que hacíamos con toda la ilusión de actuar el derecho y actuar la justicia, si bien reconozco en condiciones más favorables, porque ya estábamos en la transición post-constitucional. En el año 1987, tras las elecciones municipales que cambiaron de una manera importante el panorama en el País Vasco, pasé a ser diputado foral de la Diputación Foral de Vizcaya, encargado del Departamento de Promoción y Desarrollo Económico. En este momento, lo que sí se puede decir es que estábamos viviendo la época dura, todas las épocas lo son, pero bueno, aquella era dura de la reconversión industrial, los cierres de fábricas, los despidos masivos. Fue una época verdaderamente terrible para el área de la promoción económica, industrial también, pero también fue la época en la cual empezamos a recibir importantes fondos provenientes de la Unión Europea, de entonces de las comunidades europeas, a las que España era ya miembro, y, en fin, pues tuve la satisfacción de gestionar importantes cantidades, fondos europeos, proyectos de innovación, etcétera. En el año 1991 fui nombrado viceconsejero del Departamento de Trabajo del Gobierno vasco, también después de unas elecciones que cambiaron de forma significativa el programa, cuando se empezaron a establecer gobiernos de coalición. Y mi tarea fundamental dentro del departamento fue la de elaborar, controlar y evaluar presupuestos, memorias presupuestarias y, en fin, un poco pues dirigir en este sentido y coordinar a las distintas direcciones del Departamento de Trabajo, que fue también una labor, entiendo que muy interesante. Y después del paso por el Gobierno vasco, en el año 1995 el Parlamento vasco me designó como consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Empecé en el año 1995, desde el año 1998 hasta el año 2002 fui presidente del organismo y estuve hasta el año 2009. En el año 2009 yo presenté voluntariamente la dimisión porque el año 2009 se inició también de manera novedosa, interesante, se puso en marcha el gobierno del lehendakari Patxi López. Y yo, que ya llevaba unos años en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, como he comentado antes, presenté mi dimisión voluntariamente con el único ánimo de combatir al terrorismo. Y fui viceconsejero de Seguridad de este gobierno hasta el año 2011, en que fui designado vocal de la Autoridad Vasca de Competencia, donde he ejercido mi labor, mi tarea, hasta el 31 de diciembre del 2024. Fundamentalmente, en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, mi labor, mi trabajo estuvo orientado hacia lo que sería evaluación de políticas públicas o la tercera pata de las auditorías, no la contable, o no solo la contable, evidentemente, no solo la de legalidad, sino sobre todo lo que llamaríamos pues, auditoría operativa o auditoría de eficiencia, evaluación de políticas públicas, en último término, que ahora es un concepto más habitual, entonces pues no lo era tanto. Durante este periodo, además, fui durante unos años profesor de, precisamente, políticas públicas dentro de la Universidad del País Vasco. Y en la Autoridad Vasca de Competencia, el área en la que he procurado es centrar mis esfuerzos
tiene que ver con lo que sería el compliance y fundamentalmente el compliance en materia de libertad de empresa, en materia de respeto a la libre competencia. ¿Por qué? Porque, a mi entender, debe producirse más, aunque se está produciendo un importante cambio cultural en España, en el País Vasco, ni les cuento, con respecto a los ilícitos de competencia. A mi modo de ver, los ilícitos de competencia, hasta hace no mucho tiempo, eran ilícitos sin víctima. En fin, personas u organizaciones o empresas obtenían indebidamente un lucro a veces importante, incumpliendo las normas, pero la responsabilidad se diluía porque lo que son los intereses generales pues no son los intereses particulares de nadie. Prácticamente no había reclamaciones indemnizatorias, incluso la denuncia era algo, vamos a decir, mal visto en la cultura común. Esto está cambiando, a mi juicio, afortunadamente, está cambiando y se está, en fin, podríamos en otro momento igual hablar, no quiero entretenerme más, pero está cambiando, aunque podía haber cambiado mucho antes, porque la responsabilidad extracontractual por ilícitos está desde el siglo III antes de Cristo en la Lex Aquilia, pero bueno, ha hecho falta que una directiva europea parece que nos lo viniera a recordar y se ha reformado en este sentido la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y actualmente se están dando lugar a procesos de reclamación y demás. En cuanto a mi formación académica, yo he procurado sincronizarla, bueno, me doy cuenta de que ha ido sincronizada con respecto a las necesidades o áreas de interés que yo tenía a lo largo de mi carrera profesional. En el año, cuando yo estaba fundamentalmente centrado interesado en la organización, en organizaciones empresariales, management, en el año 90, el curso 90-91, hice el máster MBA del Instituto de Empresa, en lo que entonces era un chalet en la calle María de Molina, que ahora, según me traía el taxi, he visto que es ya es un campus monumental, como ha crecido. En el año 2000, estando yo en el Tribunal de Cuentas Públicas y interesado en la materia precisamente de evaluación de políticas públicas, hice aquí en Madrid, en la Complutense, hice el curso de título de técnico superior en análisis y evaluación de políticas públicas. En el año 2016, interesado por el área de compliance, me hice socio de la Asociación Española de Compliance, ASCOM, uno de los primeros, soy el número 156. Ahora deben ser también miles. Y finalmente, en el año 2017, obtuve la certificación CESCOM de la Federation of Compliance of Association Internacional. Bien, por lo tanto, dado que en la CNMC las áreas de trabajo son muchísimas, en competencia y en regulación, pero incluso en competencia, porque yo suelo decir que el derecho de la competencia es muy sencillo, porque son 3 prohibiciones y encima son la 1, 2 y 3 según los artículos y un par de obligaciones. Pero claro, la variabilidad de la conducta humana, no siempre buena, pues es inmensa. Entonces, yo no puedo presentarme ante ustedes pretendiendo saber de todo, pero lo que sí puedo asegurarles es que siempre me he esforzado en aprender aquello que no sabía. Y esa será mi actitud, unida a mi verdadera emoción y compromiso de atender el servicio público. Y si quiero atender, por cierto, el compromiso que había anunciado de ser breve, que no sé si lo he sido, no me queda otra cosa que darles las gracias por su atención y ponerme a su disposición para cuantas preguntas o comentarios deseen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iturriaga. A continuación tiene la palabra don Enrique Monasterio Beñarán.